estaremos estudiando el capítulo 8 de Romanos. Un capítulo especial, un capítulo donde hay muchísimas cosas que aprender y donde mucha gente o muchos teólogos también tienen dificultades para lo que es la traducción y lo que es la interpretación de este capítulo. Entonces les invito por favor a abrir sus Biblias, y no lo vamos a leer completo porque es muy extenso. Quisiera leer justamente los versículos previos al capítulo 8, y mientras vamos desarrollando el capítulo vamos leyendo. Quisiera leer el 7 desde el versículo 21 al 25, y por favor, si no tiene Biblia, acérquese a alguien que tenga, porque vamos a estar atentos a lo que dice el Señor en su palabra. Dice así la palabra de Dios: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Así termina el apóstol Pablo el capítulo anterior. Y pensando en toda esta semana, y no fue casualidad que me topé con una de las historias que ha tocado mi corazón, y se trata de uno de los misioneros más grandes de toda Europa, hablando específicamente de Escocia, John Paton o Juan Paton. Es muy conocido por el trabajo que hizo entre las tribus rebeldes de las Islas Nuevas Hébrides, islas que están muy cerca de Escocia. Y cuando leía su autobiografía, veía que él nació en un hogar donde la palabra era el estudio diario, donde su padre oraba por toda la familia, donde él podía visualizar que al salir de la habitación su padre reflejaba un rostro angelical. Esas son las descripciones de Juan, que lo motivaron a ser un misionero de mucha gente que no conocía al Señor. Él describía a su padre con un fervor hacia la oración, con un fervor hacia la búsqueda de Dios, y eso fue lo que inculcó el padre Santiago en su hijo Juan. Esto lo llevó a ir muy lejos de su tierra, y él en su autobiografía describe lo siguiente: cuando su padre lo despidió para ir a la universidad, su padre le dijo: el Señor te bendiga, el Señor de tu padre te prospere en todo lo que vayas a hacer. 65 kilómetros de caminata, y su padre lo acompañó 10. Y así es el reflejo de este capítulo en nosotros. Lo que el Señor nos ha dejado, su Santo Espíritu, es para que caminemos pensando en la gente que necesita. Y vamos a leer los primeros versículos. Capítulo 8, versículo 1 al 8. Es el primer punto que vamos a estudiar. ¿Cuál es el verdadero poder en el Espíritu? Juan Paton lo reflejó llevando palabra a gente que no conocía. Juan Paton lo reflejó llevando la palabra de Dios muy lejos de su hogar. Juan Paton enfrentó dificultades. Juan Paton enfrentó muchas persecuciones, porque fue perseguido y maltratado. Pero Juan Paton pudo decir al final de su vida: soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y vemos que al final de este capítulo Pablo puede decir lo mismo. ¿Por qué ellos sí pudieron y muchas veces tú no puedes? Vamos a ver qué nos dice el Señor. Ahora pues, versículo 1: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado,
condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vamos a orar y que sea Él que interceda y que irradie nuestro corazón a través de su palabra, que su Santo Espíritu nos dirija en esta mañana y nos lleve al conocimiento de su verdad. Señor, gracias por esta mañana nuevamente, gracias por las canciones, Señor, y gracias porque nuestro corazón está aquí rendido delante de ti, Señor. Mira si hay mentes que aún están alejadas de ti, Señor. Abre su corazón y abre su corazón a través de tu Santo Espíritu, Señor. Bendice a toda la iglesia que pueda salir edificada a partir de tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu sea el que llame y que haga y que lo lleve a conocer toda verdad, Señor. Gracias por el compartir, gracias porque podemos cantar, gracias porque te podemos decir que eres Rey, gracias porque podemos esperarte con ansia. Pero mucha gente allá afuera, mucha gente aún dentro de nosotros mismos no tiene esa misma pasión, Señor. Ayúdanos, Señor, a anhelar tu regreso, Señor, pero también ayúdanos a pensar que mucha gente no te conoce, Señor. Gracias por tu palabra nuevamente, en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, hemos venido estudiando la carta de Romanos, hemos aprendido mucho y Pablo, por eso le leí los versículos anteriores, porque Pablo prácticamente dice: miserable de mí, ¿quién escapará? ¿Quién podrá escapar de este cuerpo de muerte? Pero al final dice: gracias doy a Dios por Cristo Jesús. Y comienza un capítulo donde 22 veces, no hay capítulo o no hay libro en el Nuevo Testamento donde el Espíritu se nombre más que en el capítulo 8 de Romanos. 22 veces es el énfasis que hace Pablo para hablar de lo que es el verdadero poder espiritual. Y vamos a ver cuál es el verdadero poder espiritual, porque allá afuera podemos ver en las tarimas, en las televisiones, las señales, los prodigios de personas que tienen poder para sanar, para hacer cosas que realmente, cuando vemos la descripción de Pablo, no tiene nada que ver con lo que él dice aquí. Entonces vamos a poner cuidado en el énfasis, pero también vamos a poner cuidado qué es lo que realmente el Señor nos manda a hacer y qué es lo que dice en su palabra que es alguien que es espiritual. Entonces, en primera instancia, hablar de la ley del Espíritu de vida es hablar de la garantía de mi salvación. Y no está hablando Pablo de una vida aquí en la tierra, porque Pablo estaba próximo a morir cuando escribió la carta. Él sabía el final que tenía, él sabía dónde estaba. Escribe a Roma, pero justamente allá muere. Entonces él hablaba de la garantía de salvación, que es el Espíritu Santo que mora en ti. Y vamos a ver que no todos tienen al Espíritu Santo, que no todos son hijos de Dios. ¿Y cuál es la garantía? ¿Cuál es la vivencia o cuál es la observancia que vamos a poder ver en otros hermanos? Eso va a depender de la vida práctica tuya, de lo que el Señor haya hecho en tu vida. Entonces, ninguna condenación hay para los que dependen de la obra del Espíritu Santo. Y les decía hace un momento que el poder del Espíritu Santo no radica en cuánto yo puedo hacer aquí en el púlpito, o cuánto yo puedo hacer en cualquier lugar, cuánto puedo derribar o cuánto puedo sanar. Allí no radica el poder espiritual. Vemos que la vida les hablaba de Juan Patton, pero así vidas de estos hermanos misioneros que estuvieron aquí, cómo el Señor se revela en su poder cuando ellos predican su palabra. Y si podemos ver Hechos 1:8, que dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y
me seréis testigos. El poder espiritual va a ser derramado en la persona cuando él está llamado a llevar su evangelio. Y es allí donde radica. En otro pasaje Pablo dice, porque tu poder se perfecciona en... Y es ese mismo poder de Dios. Entonces no estamos hablando de cuánto puedo tumbar, de cuánto puedo hacer, sino en cuán débil soy yo para depender de Dios. Entonces el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad, en mi debilidad, en cuanto Dios mismo puede hacer. Charles Swindoll, un escritor, dice que esto es, él lo describe cuando él miraba en la ventana y veía una persona parapléjica y había alguien que lo levantaba en la silla de ruedas, le llevaba su mano a la boca, lo metía en el auto. O sea, ¿cuánto tiempo había hecho esta persona para cuidar bien a este parapléjico? O sea, ¿cuánto tiempo había gastado? ¿Y cuánto tiempo ha gastado el Señor en cuidarte, en dirigir bien la oración? Es allí, en tu debilidad, donde el Señor se perfecciona. No depende de cuánto puedo orar, de cuánto puedo ayunar, porque el mismo apóstol Pablo en una ocasión comienza a describir todo lo que él había hecho. Aquí mismo en este pasaje, cuando habla de que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, él dice que ¿por qué lo tenían menospreciado la iglesia de los Corintios? Y es cuando dice, tu poder se perfecciona en mi debilidad, hablando de que no se trataba de cuánto podía él hacer. Cristo mismo padeció la debilidad humana, pero sin pecado. El ejemplo en Getsemaní. Fue a orar, llevó a 3 de sus amigos. Muchas veces he nombrado esto, pero en realidad el Señor estaba angustiado y quiso ir acompañado de sus más leales amigos, pero ellos estaban dormidos. Ellos estaban dormidos y no pudieron acompañarles. Realmente en muchas ocasiones tú te has sentido así, pero no puedes estar igual que el Señor, porque Él dijo, no los dejaré huérfanos, enviaré a un consolador. Y cuando Él estaba en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En cualquier oscuridad en la que andes, tú no estás solo. El Señor ha colocado en ti a alguien que te acompaña y que es capaz de redarguirte, pero también de consolarte. Es capaz de, si aún no tienes personas a tu lado, puedes clamar y Él te da fortaleza. Y ese ejemplo lo hemos visto vivencialmente en muchas de estas personas que le he nombrado. Este mismo Juan, misionero, perdió a su esposa, dice él en su biografía, perdió a su esposa y a su hija en los 3 primeros meses de trabajo de misionero. Él dice que intentó huir, quería salir corriendo, pero el Señor le dijo, es necesario que permanezcas aquí, porque ellos no me conocen. Este personaje pudo huir, salir corriendo y dejar lo que el Señor le había dado, pero había alguien que lo animaba, le instruía y le consolaba en medio de su debilidad y en medio de su tristeza. Cristo, al condenar al pecado en la carne, hizo cumplir en nosotros la ley. Toda la demanda de justicia se satisfizo en Cristo. Él pagó el pecado. Hay muchos por ahí que andan inventando obras para ser salvo. Tienes que hacer esto o tienes que hacer aquello para lograr la salvación. Cristo satisfizo y es el cordero inmolado, el único sacrificio especial delante de Dios. Y el sacrificio, ya no tenemos que ser deudores a la carne, dice Pablo. ¿Por qué sigues siendo deudor a la carne si más bien debes aborrecer lo que la carne hace en nuestras vidas? Porque Pablo dice, miserable de mí, porque yo lo que pienso es en hacer el mal. Miserable de mí, que llevo este cuerpo mortal pegado a mis huesos. Y entonces es allí donde viene la lucha interna. Pero cuanto más dependo de Dios, más Él va a hacer en mi vida y más su poder se va a presentar en mi vida. Cuanto más débil soy, más Dios va a hacer en mi vida.
El contraste entre los tipos de pensamientos, carnales o espirituales. ¿De qué depende? Muchos cristianos tuvieron las mismas luchas, pero la clave está en la dependencia divina. El poder espiritual no depende de cuántas veces ore o de cuánta teología he aprendido. Depende del doblegarme ante Dios y reconocer que su poder se perfecciona en mi debilidad. Pablo mencionó en este pasaje todo lo que él era, todo lo que había hecho, toda la teología que sabía, pero él decía: gracias doy a Dios porque ha enviado un mensajero de Satanás, algo que tenía en su cuerpo que le permitía reflejar el poder de Dios. El poder de Dios no es cuánto yo sé, el poder espiritual de Dios es cuánto dependo de Él, cuánto puedo doblegarme y cuánto puedo decir: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Y es allí donde el Espíritu Santo nos guía, aún en la oración, y lo vamos a ver a medida que estudiemos el pasaje, aún en la oración, porque de cuántas cosas Dios te ha salvado si oras conforme a su voluntad, de cosas que tú pides y Él no te lo ha otorgado porque no está en medio de su voluntad. No sabes cuántas veces Dios nos ha salvado de cosas que queremos, pero no están conforme a su voluntad. Es allí donde es necesario que nos devolvamos a la oración principal y el modelo que Dios nos ha dado, porque ahorita también oran muchos con señales, con prodigios, con poder, para reflejar lo que Dios no nos dice en su palabra. Cuando oréis, oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase su voluntad en el cielo, también en la tierra. La necesidad, danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero ya no queremos orar así. Ya vamos a una oración que va más allá. Va a una oración donde la necesidad es primordial. Va a una oración donde queremos pedirle a Dios muchas cosas. Y realmente el Espíritu Santo es el que debe guiar la oración. Y esta oración va a ser de esta misma magnitud como el Señor nos enseñó. Él la guía, que sea cumplida tu voluntad y no la mía. Cuando tu vida entera está doblegada al Espíritu Santo, tu visión está más allá de esta tierra y por tanto ninguna cosa estará por encima de las celestiales. Hablamos de una muerte eterna en contraste con vida y paz abundante. ¿Y cómo estás viviendo tú hoy tu vida? ¿Amargado? ¿Afanado? ¿O realmente estás cumpliendo? Son cosas que nosotros como hijos de Dios debemos preguntarnos. ¿Cómo es mi reflejo de vida? ¿Qué están viendo mis hijos en mí? ¿Qué está viendo mi esposa o esposo en mí? ¿Qué están viendo mis compañeros de trabajo? ¿Qué están viendo mis vecinos en mí? El carácter espiritual no depende les vuelvo y les repito, de cuánto yo pueda estar a solas con el Señor, sino leo nuevamente Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Quién va a testiguar a alguien solo? ¿Cómo vas a testiguar a alguien en tu casa? Si el poder del Espíritu Santo es derramado para llevar las buenas nuevas de salvación, es allí donde se derrama el poder de Dios en tu vida. Y esa vida y paz abundante en contraste con una muerte, y no una muerte sencilla. Aquí Pablo habla de una muerte eterna, de una muerte espiritual, de una muerte que va directa al infierno. Él no está hablando de una muerte que estaba próxima a sentir, sino está hablando de una muerte eterna, en contraste con vida y paz desde la tierra. Aquí nosotros los atributos de Dios, de gozo, paz, paciencia, o el fruto del Espíritu Santo bien descritos en Gálatas, debemos perfeccionarlo hasta que el Señor venga. El segundo punto dice: si el Espíritu Santo mora en tu vida, reflejarás una vida práctica de devoción
y lucha en contra de los deseos de la carne. Pero ahora, ¿cómo evidencio yo esto? ¿Cómo lo hago práctico? Y yo le hacía unas preguntas a mi madre y iban todas descritas a Gálatas, donde Pablo habla del fruto de la carne. Y quisiera que por favor me acompañaran hasta allá. Gálatas 5:22. Y si hay alguien que lo encuentra primero, puede leerlo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Pablo está hablando de este mismo. Pablo, Romanos, en muchos capítulos, es un paralelo del libro o de la carta a los Gálatas. Allí vemos que Pablo no está hablando de cuánto poder reflejo, cuántas personas sano, cuántas personas salvo, cuánto puedo hacer, sino es cuánto me doblego. ¿Cómo estás tú con la paciencia? ¿Cómo estás tú con la templanza, con la mansedumbre, con el amor? Pablo está hablando de cosas no sobrenaturales, está hablando de prácticas diarias que hacemos con personas que están a nuestro lado. ¿Cómo estoy testificando el poder de Dios en mi vida? Es allí, Pablo está describiendo claramente en Gálatas cuál es el fruto del Espíritu. ¿Cuánto de teología dice allí? ¿Cuánto he aprendido? No, habla de características humanas, características que debo practicar, características que debo doblegar ante mi esposa y ante los testigos que están alrededor. Y ellos van a adorar al Dios de mi vida, al Dios que yo reflejo. Si es, dice Pablo, si es que el Espíritu Santo mora en tu vida. Pablo pone una condición, le escribe a una iglesia, pero lo condiciona. Si es que el Espíritu Santo mora en tu vida. Posiblemente aquí hay mucha gente que no le importa lo que los demás piensen. Y es allí donde vamos. Pablo hoy nos dice que sí debe importar lo que tú estás reflejando a los demás, porque dentro o hoy estás adorando a Dios aquí, pero en toda la semana, delante de mi familia, delante de los testigos, ¿cómo estoy adorando a Dios? ¿Cómo estoy trabajando todas estas características que Pablo menciona en Gálatas? Y es allí donde dice, si es verdad que el Espíritu mora en ustedes, en nosotros. Y esas son evidencias prácticas del poder del Espíritu en mi vida, de si realmente soy hijo de Dios. Y si no eres hijo de Dios, pues estás destinado a una muerte eterna. Pablo habla de la muerte y se refiere a una muerte eterna. No es nada sobrenatural, son características humanas que se doblegarán ante la dependencia espiritual. Doblegarán todas estas cosas mientras dependamos de Dios. Aprendamos a pedir perdón, aprendamos a decir, Dios, aquí estoy, haz conmigo lo que tengas que hacer, que tu voluntad se perfeccione en mí, que yo sea llamado a hacer lo que tú dices. Pero muchas veces oramos esperando lo que yo quiero. No quiero doblegarme, no quiero aún arrodillarme delante de Dios y llorar delante de Él y decir, haz conmigo lo que tengas que hacer. Y es por eso que muchos dicen que hay la doctrina del cesionalismo. Ya han cesado las señales y los milagros porque eso se ha acabado. Realmente no es así. Y cuando escuchamos, nuevamente vengo, testimonios de todas estas personas que se pararon la semana pasada aquí, vemos que el poder de Dios se revela cuando ellos llevan su palabra, hablar todo lo que decía el hermano Esteban, todo lo que decían los hermanos Yeguana, los hermanos Panares, todo lo que el Señor ha hecho en su vida, cómo el poder de Dios se refleja en medio de sus vidas. Posiblemente nadie los conoce, pero el Señor sí. Y
Aquí no te toca gloria a ti. Mucha gente busca gloria, mucha gente busca que lo vean, mucha gente busca escribir libros, estar en la televisión y hacer señales de poderes y milagros. Pero el Señor se refleja en la vida de estas personas que muchas veces son anónimos. Y son anónimos porque están haciendo y cumpliendo su palabra. Así, a eso es lo que el Señor nos llama, a ser anónimos, y lo que hagamos sea para honra y gloria de Él. Entonces el poder de Dios sigue actuando para las personas que se doblegan a su voluntad. El Espíritu Santo es garantía de resurrección. No todos resucitarán para la vida, ¿saben? Y Pablo lo vuelve a mencionar. Sí, Pablo lo vuelve a mencionar. Estos días leyendo todo Mateo, porque ahora también están diciendo que el infierno no existe, que eso son cosas que son locuras, que eso lo inventaron, la Biblia lo inventaron los judíos, y los evangélicos están diciendo eso para obtener ganancias. Pero sí es cierto, ¿saben? Y la gente, cuando tú le preguntas en la actualidad, llenan las iglesias, pero le preguntas, ¿de dónde descendiste? Ellos dicen, pues del mono, porque estamos evolucionando. ¿Por qué ustedes creen que responden eso? Y son los mismos que van y llenan una iglesia. Posiblemente dentro de nosotros haya personas que todavía piensan en eso. Todavía su mente divaga en de dónde descendemos, en preguntas que van más allá de lo que el Señor ha hecho. Veía un programa y de 80 personas, casi 70 decían que eran descendientes del mono, personas estudiadas, personas que van a una iglesia. Y entonces yo me decía, ¿qué están pensando? ¿Saben por qué? Porque allí se le permite todo. Al ellos decir, desciendo del mono, también puedo decir, yo hago lo que quiero, ninguna religión me va a hacer a mí salvo, ni decir de qué o de qué cosa puedo depender. Por eso piensan así. Y por eso las iglesias que permiten todo esto están llenas, porque le predican o le hablan lo que quieren. Entonces no depende de eso, no depende de eso. Resucitaremos los que confiemos en el Señor, y la garantía espiritual, la evidencia que tú reflejes aquí en la tierra será garantía de vivir eternamente con Él. No cuánto yo sepa, sino cuánto dependo de Dios. No existe ninguna obligación con la carne, más bien está condenada por su incapacidad contra el pecado. Pablo dice, miserable de mí. Pablo dice, la ley de la carne me condenaba, y no es porque la ley fuera mala, ya lo hemos estudiado, sino porque no se podía. Y entonces Cristo, en semejanza de carne, pero sin pecado, vino a morir por nosotros para darnos la salvación. Y no tan solo eso, sino que no nos dejó solos. Y cuando Él va al cielo, le dice a los discípulos, ya no los llamaré amigos, sino los llamaré hermanos. En una ocasión le dijo, los llamaré hermanos. Y es por eso que somos coherederos con Cristo, o coherederos en Cristo, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero no solo coherederos porque en Él hemos obtenido la salvación, sino y la salvación depende solamente de lo que Él ha hecho en nuestra vida, sino porque Pablo dice, si eres coheredero, debes sufrir así como Él sufrió. Y Pablo lo decía, déjenme decirle, en una situación no muy cómoda como estamos nosotros. Pablo lo decía en una situación realmente intrigante y de presión para su vida, y era capaz de alentar. Yo creo que yo no lo haría, pero él lo hizo para alentarnos y motivarnos, y fue el Espíritu Santo de Dios que le dijo, Pablo, sigue adelante. La guía del Espíritu Santo hacia la proclamación de las buenas nuevas de salvación. Somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llevar las buenas de salvación. Y busquemos por favor en Juan 16:13.
Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, nuevamente el apóstol Juan menciona que guiará a toda verdad. El poder es para llevar su palabra, el poder es para hablar, el poder no es para hacer ninguna otra cosa. Él nos guía a toda verdad, Él te guía a toda verdad. Él es el que discierne el corazón, el alma, el cuerpo y todas las cosas, nuestros pensamientos. Y aunque son contrarios a lo que Él desea, Él es que te guía a toda verdad. Somos adoptados para clamar, Abba Padre. Muchos son insensibles ante estas verdades. Pudiera decirse que hay gente o hijos bastardos dentro de nosotros, que se dicen ser cristianos y no lo son, que se dicen ser hijos y no lo son. Y cuando alguien proclama que es hijo de alguien y no lo es llamado bastardo. Es una palabra dura, pero es así. Pudieran haber dentro de nosotros personas que gritan a los cuatro vientos y son capaces de decir: yo soy hijo de Dios, yo he nacido de nuevo, pero su vida es totalmente contraria a lo que Él dice. Y no es lo que Él pueda decir, sino lo que el Señor ha hecho en la vida, y por el cual, dice Pablo, clamamos, Abba Padre. Es un clamor en medio de la debilidad, es un clamor diciendo: gracias Padre, Papito, gracias por estar en mi vida, gracias por ayudarme en medio de mi debilidad. Anhelo estar delante del Señor. Dicen ser algo que no practican. Eso lo podemos ver en Gálatas 4:6. Es algo espiritual. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es algo espiritual, misterioso, pero Él es que va a dar testimonio a tu espíritu de que eres hijo. No es cuánto puedas gritar, sino es algo espiritual. El Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que soy hijo. ¿Te has preguntado en algún momento si estás reflejando esta verdad que dice Pablo aquí? El Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. No es lo que pueda decir otra persona, no es lo que pueda decir tú mismo, sino es lo que el Espíritu Santo de Dios dice a través de tu espíritu. Cristo nos hizo aceptos ante Dios y copartícipes, coherederos en Cristo. Esto es, y Pablo así lo nombra, si es que padecen conjuntamente con Él. ¿Y a qué padecimientos se está refiriendo Pablo? ¿Qué estaba padeciendo Pablo? Persecución, angustia. Muchas veces comía, otras veces no, pero estaba siendo copartícipe de las aflicciones del Señor. Y es allí donde vamos a ser coherederos, y es una herencia que a mucha gente no le importa, pero a ti sí debe importarte. ¿Sabes lo que significa ser coheredero en Cristo? Es algo especial, pero es algo especial que te motiva a llevar su palabra, que nos motiva a reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Somos coherederos, qué bueno, sí, tremendo nombre, tremendo título, pero Pablo dice sí, pero los que padecemos juntamente con Él. No es cualquiera. Y si a ti no te importa eso, pues tienes que visualizar lo que el Señor dice. Nada se compara con el galardón celestial. Y aquí vamos a hablar de lo que fue la maldición inicial de Dios a la tierra. Dice este versículo, y vamos a detenernos aquí un poco, que aún la creación clama la presentación de los hijos de Dios. Y es algo tremendo, porque muchas veces mucha gente confunde este pasaje
con otras cosas. Está hablando de la tierra, y recordemos que en el principio de Romanos hablaba de que aún las montañas claman al Señor, aún las montañas reflejan la gloria de Dios, pero esta gloria fue maldita en un principio. ¿Por quién? Luego del pecado, Dios, cuando manda a Adán y a Eva, maldita será la tierra por causa de ustedes. Y es allí, esa creación es la que clama también, es la que clama ver congregados a todo un ejército de hombres que han podido ser fieles hasta el final. Y vamos a leerlo. Versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿A qué creación se está refiriendo Pablo allí? A toda la creación. Luego él habla de ti y de mí, y luego habla del Espíritu Santo que anhela este encuentro. Toda la creación, aún la inanimada, aún las montañas, están clamando la presentación de los hijos de Dios delante del Rey. Cuando Pablo dice: ahora conocemos en parte y en parte profetizamos, pero vendrá el momento en que estaremos con Él cara a cara. ¿Anhelas ese momento o realmente no te importa? Es allí donde internamente podemos clamar al Señor. Y no es un anhelo solo tuyo y mío, sino el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice Pablo. La creación inanimada, que fue maldita por causa del pecado, también anhela ese encuentro. Porque el anhelo ardiente es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también, ahora le habla a la iglesia, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hemos sido adoptados, pero vendrá el momento en que estaremos resucitados delante de Dios. Y ese es el momento del cual habla Pablo aquí. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Está hablando de algo especial, de algo que debemos esperar, de algo que debemos anhelar como su creación, pero también como sus hijos. Y eso va a ser dependiendo de la morada del Espíritu Santo en tu vida. La creación, nosotros mismos y el Espíritu Santo de Dios gimen a una, esperando la manifestación gloriosa. ¿De qué parte estás tú? ¿Anhelas realmente lo que el Señor tiene previsto para su creación? La manifestación gloriosa de todos los hijos de Dios, ángeles, principados, adorando al Rey de Reyes. Si eso no te importa, si es trivial en tu vida, entonces debes salir de aquí pensando hacia dónde vas, cuál es tu futuro en la tierra y qué ha hecho el Señor y por qué has desechado su gracia, por qué te ha importado poco lo que Él hizo en la cruz por ti, por qué no estás reflejando lo que Él quiere que reflejes. Una esperanza guardada en los cielos. Colosenses 1:5. ¿Quién puede leerlo? A causa de la esperanza que
está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Es la misma esperanza de la que habla el apóstol Pablo aquí en Romanos. Está guardada en los cielos ¿para quiénes? Para los que son hijos de Dios, para los que practican una vida espiritual y la practican de la manera en que el Pablo mismo lo refleja en Gálatas. Tu conveniencia en las peticiones no es la conveniencia de Dios para hacer su voluntad. ¿De qué manera oras? ¿De qué manera estás tú pidiendo al Señor? Gracias doy a Dios, dice Pablo, o gracias debemos dar porque el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Cuántas veces has pedido cosas? Y lo decía al principio, y el Señor ha guiado tu oración a su voluntad. ¿Cuántas veces hemos pedido por una cosa que es para nuestro mal? Y es aquí donde vemos que la guía de nuestra oración es el Espíritu Santo. Pero es una guía cuando oramos conforme a la voluntad de Dios. Es Él quien dirige mi petición. Es Él quien va delante de Dios. Porque si voy yo mismo, voy a reflejar egoísmo, voy a reflejar conveniencia, voy a reflejar muchas cosas que son contrarias a lo que realmente Dios desea. Y vemos nuevamente el modelo de la oración del Señor, que el Señor enseñó a sus discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿De qué manera estamos orando? Santificado seas tú. Que se cumpla tu voluntad. Danos hoy el pan de cada día, es una necesidad. Pero perdona nuestras ofensas, así como nosotros. Y allí vemos incluido la práctica diaria. De qué manera perdonamos a los que nos ofenden. De qué manera estamos actuando. Cuánto amor damos. Cuánto doblegas tú el carácter para decir perdóname. Realmente cometí un error. Y esto ocurre muy frecuentemente en relaciones que tienen mucho contacto, hablando de matrimonio, hablando de un lugar de trabajo, hablando de estos lugares donde frecuentamos, en mi hogar. ¿Cuánto puedo decir perdón? Perdóname, me he equivocado. El Espíritu Santo guía nuestra oración conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos pedido de forma egoísta? O como el ejemplo de la iglesia que pide por la salud del pastor, mientras ellos dependían más del pastor que de Dios. Dios muestra que debían depender de él. La iglesia oraba por el pastor porque se habían acostumbrado a depender en todo del pastor. El pastor enfermó y murió. La iglesia no entendió, pero la dependencia de la iglesia era del pastor. Todo era el pastor. Y Dios dijo, deben depender de mí. Deben depender de lo que yo digo. Y es allí donde es el mismo Señor que conforme a su voluntad escucha la oración. Entonces, ¿cómo debo orar? O no oro, pudieran decir. El Espíritu Santo sabe que debo orar. No, debemos orar conforme a su voluntad. En Mateo dice, pedid, llamad, buscad.
es un paralelo, y es el evangelista Mateo afinca pedir, no solo pedir, sino llamar, sino buscar, mientras el Señor pueda ser hallado. Es una oración de súplica, es una oración de rendición delante del Señor, es una oración de adoración. Y es por eso que debemos ir en adoración cuando oremos, y es por eso que cuando Juan Patton observaba el rostro de su padre salir de la habitación, podía observar el rostro angelical, porque estaba orando por la familia, porque estaba orando por su hijo que iba a hacer la voluntad de Dios en una tierra lejana. Y esa es la manera en que debemos orar, orar por cuántas personas están a mi lado. Dios, conociendo nuestros corazones conforme a su voluntad soberana, intercede por los que rinden sus vidas en adoración por medio de la oración. Cuidado con pensar en que no debemos orar. Puede ser síntoma de autosuficiencia. Yo no necesito de Dios. Y es por eso que dice la Biblia: bienaventurados los que son pobres en espíritu, los que pueden doblegar y decir: Señor, aquí estoy. Los que pueden ir pensar en estar en una silla de ruedas, en ser inhábil, en necesitar la suficiencia de Dios en nuestras vidas. Porque el hombre es orgulloso, acostumbramos a hacer las cosas como queremos y dejamos muchas veces a Dios de lado. Bajo la perspectiva de Dios, ninguna cosa es mala para la persona que está rendida a su voluntad, así sea la peor situación vivida. Si quieren, miremos un poco el final malévolo del apóstol Pablo, o la muerte de la esposa del hijo, de la esposa e hijo de Juan. Dice, terminando, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y aquí entramos en un tema que es muy discutido, la predestinación. Y podemos ver que hace unas semanas atrás hablábamos de lo que es la incertidumbre. Les decía el ejemplo de Albert Einstein, donde decían que tú no eres casualidad, y Dios te ha llamado, Dios te ha predestinado para ser adoptado y para gemir así como creación la manifestación gloriosa de Dios. Y como predestinado estás llamado. Muchos dejan de lado a este versículo, dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hablamos de predestinación, hablamos de adopción, pero dice para ser hechos iguales a su Hijo, para ser hechos semejantes a su Hijo. Es el énfasis de Pablo. ¿Cómo estás reflejando tú a Cristo en la tierra? Entonces, ¿eres predestinado? Sí, yo soy predestinado y soy adoptado, pero ¿cómo reflejas a Dios? ¿De qué manera lo estás reflejando? ¿De qué manera tú estás viviendo el Evangelio? Entonces, es allí, no eres casualidad, estás aquí en esta mañana porque Dios así lo quiso, para que escuches, y tu respuesta va a depender en fe. Tu respuesta va a depender de lo que tú vayas a hacer. Entonces, hemos sido predestinados y adoptados para salvación. No es un azar que estés aquí en esta tarde. Todo no viene de que tiremos los dados, como decía Einstein. No, todo ha sido dispuesto por el Señor, planificado, bien planificado desde antes de la fundación del mundo. Que pudiéramos estar aquí toda la tarde discutiendo con bases bíblicas acerca de la predestinación, acerca de lo que unos piensan o de lo que otros piensan. Pero mucha gente pasa toda la vida en eso y entra a un mundo de discusión, y la gente al lado muriéndose y esperando ser semejantes a Cristo y anhelando la palabra de verdad. Entonces, ¿de qué lado estamos? Pablo decía a esta gente: animen a los que no conocen del Evangelio. Es necesario que vayamos y prediquemos, que el poder de Dios se manifieste. Pablo animaba a las personas, y en un momento, en su debilidad, él pudo decir: todo lo que he estudiado no vale de nada,
porque Pablo era estudiado, Pablo sabía mucho. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se ha perfeccionado en mi debilidad. Entonces pensemos en esto. Por último, muchas veces las múltiples teologías rendidas a la disputa de cuál o no tiene la razón en cualquier punto y pasan por alto la soberanía de Dios, la cual va mucho más allá de lo que podemos entender, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. La esperanza es la gloria a la cual nos ha llamado Cristo. ¿Podemos nosotros altercar acerca del llamamiento de Dios? Ten cuidado con lo que profesa ser. Muchos aquí pudieran jugar el papel de Judas Iscariote. Hasta el final fue hipócrita de la fe. Y eso no lo puedo saber yo ni la persona que está a tu lado. Eso lo sabe el Señor. Entonces, muchos pueden jugar a ese papel. A lo mejor habían actitudes que reflejaban la maldad de Judas, pero ellos no pudieron deducir lo malévolo que era en su interior. Yo no puedo deducir y ver las caras, quién es llamado y quién no. El Señor sí, pero hay muchas evidencias que te van a hacer bien visto o ser testigos de Dios. Y es en eso que debemos pensar. ¿Realmente el poder de Dios está en mí? ¿El poder de Dios se manifiesta para ser testigos a los demás? Es eso lo que debo preguntarme. Es eso lo que debo salir. Entonces el poder de Dios no radica en cuánto puedo hacer, sino en cuánto puedo depender de Dios. Y al final Pablo terminó muerto a filo de espada, pero pudo decir: soy más que vencedor. Ante cualquier situación, eres más que vencedor si eres hijo, si el Espíritu Santo está en tu vida. Terminamos diciendo: ¿qué diremos? Si Dios va comandando nuestra vida, si dependo de su voluntad, ¿qué podemos decir? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Envió a su Hijo por amor a sus escogidos. ¿No nos dará lo necesario para cumplir su voluntad? ¿Quién te acusa? ¿Quién se burla? Si te acusa, Dios te justifica. ¿Quién puede burlarse del supremo llamamiento de Dios? ¿Quién puede burlarse? ¿Quién puede acusarte? Solo Dios te justifica. ¿Quién es el que te condenará? La obra de Cristo está completa, ya no debes hacer nada. Ninguna obra mía vale nada, no debo seguir siendo deudor a la carne. Aún las obras fueron hechas de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. No es necesario gloriar, no es necesario decir a cuatro vientos lo que hace el Señor en tu vida, porque todo lo que Él hizo fue hecho de antemano para que tú y yo anduviésemos en ella. ¿Quién nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús? Y terminamos cantando y quisiera que se pusieran de pie. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada separará del amor de Dios aquel que ha sido escogido. Por eso mucha gente anda por la calle diciendo y haciendo algo que no es de un hijo de Dios.